Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar y explicar acerca de lo que fue nuestro proyecto integrado referente a la materia partes de máquinas. Este proyecto fue realizado con mis compañeros Juan Sebastián Martínez Borda, Diana Liz Rodríguez Rolón, Darwin Andrés Santillán Mejía y Joan Valentín Bonilla Palomino. En estas nuevas responsabilidades, el proceso de mantenimiento en la industria aeronáutica se vuelve riguroso y para su implementación se requiere maquinaria especial que permita garantizar la integridad estructural de la aeronave en dicho proceso. Es aquí donde los jigs o estructuras de mantenimiento le garantizan protección y seguridad, fabricándola a medida que según los requerimientos de cada aeronave. La industria aeronáutica cuenta con una variedad de jigs que le permite hacer cualquier tipo de mantenimiento, acoplándose a diferentes procedimientos de instalación y remoción de partes en el caso de que este proyecto del radom lo requiera. El radom de la aeronave es muy importante en su estructura, debido a que aquí es donde se ubica la antena que le da la geolocalización y ubicación estándar al avión. Es el punto de mayor inflexión de impactos, ya sea por FODs o diferentes elementos que puedan alterar el funcionamiento de esta estructura. ¿En qué se presentó este proyecto? Primero nos planteamos un problema. En la industria aeronáutica, las inspecciones de cualquier tipo son de vital importancia. Permiten determinar de forma temprana problemas de carácter estructural o determinar si se encuentra dentro de los límites permitidos por el manual de reparación del fabricante. Existen diferentes tipos de pruebas para determinar el tipo de daño, el dimensionamiento y el posible proceso de reparación. ¿Cuál era el objetivo general de nuestro proyecto? Establecer un jig de mantenimiento e instalación para el radón de la aeronave Skyron. Objetivos específicos. Evaluar mediante una matriz de decisión las propuestas de diseño del jig de inspección y remoción del radón de la aeronave Skyron. Analizar el comportamiento estructural del jig escogido y por último realizar procesos de manufactura y operación del jig. Para poder realizar esto primero nos planteamos unos datos iniciales. Aunque a pesar de haber tenido la aeronave Skyron, solo era necesario contar con el dimensionamiento y estructura definida de la parte de la cabina de la aeronave, debido a que solamente esa va a ser la parte a analizar, teniendo en cuenta su radón. Estos datos o longitudes fueron escogidas por Solid Edge y por los distintos planos realizados en este proyecto. Para poder realizarlo, nos establecimos un diagrama de flujo, un paso a paso. Primero, identificación del problema, investigación, desarrollo de posible solución, selección mediante matriz de decisión de las soluciones establecidas. Modelamiento 3D en CATIA de la selección del material y difusión de posible solución. Para poder realizar esto, nos establecimos una metodología de trabajo, la cual era realizar las 4 propuestas de mecanismos diferentes en 3D, los cuales fueron evaluados mediante una matriz de decisión que permite determinar cuál de estos mecanismos cumple con un mayor grado de satisfacción para la realización de este proyecto. El enfoque para emplear en la investigación y de acuerdo con las políticas de la investigación de la universidad es una investigación de tipo empírico-analítico. Primero nos determinamos un desarrollo de ingeniería. Primero, establecer el radón de la estructura. Este radón, como comentó el ingeniero, debía ser estándar. Se utilizó un tipo cúpula para poder determinar de mayor efectividad cómo podría ser retirado este de la estructura. La unión que se estableció fue un simple brazo de palanca, una simple unión, como era determinarse en los aviones reales de esta categoría. Simplemente con retirarle 2 tornillos en la parte de la estructura y 2 en el radón, ya podría retirarse este de forma definida sin dañar estructuralmente su funcionamiento. Para poder establecer la retirada y mantenimiento respectiva al radón, se establecieron propuestas de jigs. La primera era una estructura simple con unas escaleras en la cual la persona encargada de hacer la inspección subía, retiraba el radón, lo examinaba y listo. El problema de este tipo de propuesta es que solo tenía una altura definida, solo era acorde a la aeronave Skyron. La segunda propuesta del jig era encajar mediante una estructura definida con el radio determinado del radón
em, acoplarlo, desatornillarlo y desensamblarlo con la persona encargada arriba de la estructura. La tercera propuesta era establecer por medio de un tornillo infinito o tornillo gato un método de subida y de bajada de la estructura donde la persona encargada iba a estar en la parte superior, desatornillar el radón y descargarlo sobre otra estructura que estaba definida para soportar y aguantar el peso del radón sin ver afectado su estructura. El tercero era un poco más complejo y no se pudo utilizar de mejor manera debido a que el principal acontecimiento o restricción del proyecto es que debía ser 100% mecánico el funcionamiento del jig. Entonces se trató de establecer un método de subida y bajada por medio de poleas y una estructura definida en el cual acoplaba, desensamblaba y retenía la estructura del radón. Para esto se estableció la matriz de decisión previamente nombrada, donde se evaluaron ergonomía y seguridad, componentes y costos, confiabilidad, rendimiento y durabilidad. Después de haber hecho la decisión, el examen de cada uno de los propuestas del JIG, se estableció como ganador el diseño número 1, el cual era el que establecía el tornillo gato o tornillo infinito. En este caso, pues estos eran los principales elementos o piezas con los cuales contaba la estructura. ¿Cómo funcionaba? Por medio del tornillo gato, una persona subía y bajaba, dependiendo de la dirección hacia donde quisiera hacerlo, la estructura. La persona encargada desatornillaba, desensamblaba y bajaba el radón, inclinándolo hacia la parte posterior de la estructura, subiendo y bajando así como se muestra en la animación. Había que tener en cuenta distintos parámetros estructurales que no vieran afectados ni el radón ni el jig de mantenimiento. Para eso era necesario establecer unos cálculos de velocidad, aceleración y estructurales. Para poder llevar a cabo los cálculos necesarios, era necesario tener un dibujo de la estructura y a este aplicarle una transformación cinemática, aplicando conocimientos previamente adquiridos. Esto con la intención de saber, por medio de la velocidad y aceleración giratorias, cuáles eran las entradas y cuáles eran las salidas del movimiento lineal que tenía nuestra estructura. Para ello era necesario hacer un esquema cinemático de la estructura, teniendo en cuenta el número de eslabones, el número de pares, ya sea superior o inferior, y por medio de la ecuación de Kurzbach, encontrar los grados de libertad que poseía la estructura. En este caso, y aplicando todo el cálculo correctamente, se encontró que era más un grado de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que solo es necesario una entrada, un movimiento de entrada para poder generar la salida, que es la subida, y el ascenso y la bajada de la estructura. Para esto que era necesario establecer una ecuación de cierre. Sin embargo, no podíamos establecérsela para toda la estructura. Simplemente se hizo para la parte de arriba, que es donde más importancia tiene. La ecuación de cierre que tiene en cuenta 4 eslabones, 2 ángulos de velocidad de entrada y 2 velocidades lineales de salida también. Esto para poder generar el ascenso y la bajada de la estructura. Para los cálculos de velocidad que se tuvieron en cuenta, la ecuación de cierre que se mostró anteriormente de los 4 eslabones, era necesario derivar una vez la posición con respecto al ángulo para poder encontrar las diferentes velocidades que tenemos en cuenta acá, 2 lineales y 2 angulares. Luego de haber aplicado todos los cálculos respectivos y haber establecido una velocidad lineal de entrada que era 10 metros sobre segundo y la cantidad del ángulo de cada uno determinada por cat. Se dio que la velocidad angular de ambos eslabones era de 0,0449 revoluciones por segundo, donde si se multiplicaba por la longitud del eslabón nos daba una salida de 38.0752 milímetros sobre segundos de velocidad lineal. Luego de haber tenido estos cálculos realizados, se lleva a cabo la aceleración. Para esto, ¿qué es necesario? Derivar una vez más la ecuación que teníamos de velocidad. Por suerte, no se encontró ninguna relación de aceleración de Coriolis, debido a que es un poco más compleja de calcular. Teniendo esto claro, y habiendo establecido que la velocidad angular
de los dos eslabones era la misma, entonces también se asumió que la aceleración angular de estos mismos eslabones iba a ser la misma, dando como salida también una misma aceleración lineal. ¿Esto para qué? Para poder realizar los cálculos, ya que solo tendríamos dos incógnitas. Nos dio como resultado una aceleración lineal de 36.74 milímetros sobre segundo cuadrado y una aceleración angular de 0.442. Estos cálculos serán requeridos más adelante. Procedemos a realizar los cálculos estructurales. En este caso, era necesario tener en cuenta diferentes partes, diferentes asunciones de nuestra estructura. Una de ellas era tener en cuenta que el peso del radón iba a generar una fuerza distribuida en la parte superior de nuestra estructura. Luego, una fuerza iba a ser en contra del peso de la estructura debido a que era la que íbamos a generar girando el tornillo del infinito. Luego, un momento, que este momento se determinaba con una fuerza promedio que podría generar una persona girando eso, lo cual se aproximó a 100 newtons por el brazo de palanca, que era de 2 metros del tornillo infinito. Luego de esto se tuvo en cuenta reacciones en X y en Y, sin embargo la X era despreciable debido a que no teníamos más fuerzas en ese eje que pudieran ver afectadas esta restricción de movimiento. Se establecieron sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, momentos en el origen, lo cual nos daba pie para poder encontrar todas las incógnitas. Se encontró la fuerza que iba a generar el usuario cuando moviera el brazo de palanca, lo cual era 980. Se nos hizo un poco bajo, entonces decidimos aumentar la fuerza que la persona podría generar. Sin embargo, después de haber realizado de nuevo los cálculos, se vio que esto no era muy relevante a la hora pues, de realizar el ascenso. Entonces se escogió y se mantuvo los 100 newtons iniciales en el análisis, dando como resultado una fuerza de 979 newtons. Esta va a ser necesaria para los cálculos de esfuerzos cortantes y normales. Para esto era necesario tener una sección transversal o perfil de esfuerzos. Este perfil se escogió estandarizado. ¿Esto con qué fin? De no tener que llevar en cuenta o a cabo algún tipo de manufactura o diseño de una sección transversal no establecida o estandarizada. Por eso se usó una de 100 milímetros por 400 milímetros. Teniendo en cuenta esto, habiendo hallado las diferentes propiedades estructurales, teniendo en cuenta las fuerzas anteriormente encontradas, se encontraron los esfuerzos normales y cortantes de la estructura. Luego de ello se llevan a cabo los esfuerzos principales. Esto con el fin de que, de por medio del análisis del círculo de Moore y sus ecuaciones, encontrar sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que van a ser necesarios para poder encontrar los factores de seguridad. Habiendo realizado los cálculos, el factor de seguridad de Mises y teniendo en cuenta su esfuerzo de fluencia de material, el cual era un acero, 400 megapascales, nos dio 2.2 el esfuerzo de seguridad de Mises y por Treska 1.9. ¿Qué se puede concluir de este proyecto? Que fue muy efectivo y se realizó de la mejor manera posible. Esto, como nos dimos cuenta, debido al factor de seguridad que nos dio que nos daba superior a 1 y un valor relevante, un poco real, donde lleva a ver, obviamente, como en todo caso, un momento de fractura o de fluencia donde el material pueda llegar a romperse, agrietarse o tener dificultades a la hora de realizar el proceso de mantenimiento. Sin embargo, este punto va a estar muy lejos, debido a que se contó con un análisis de peso del radón muy acertado y bastante llevado a la realidad. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un muy feliz día.